AM740. Y Radio Rebelde. Alta Radio. Toda la campana va a resonar. Fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Rebelde. Sean ustedes bienvenidos a este programa que se llama Tipos de Fierro y lo lleva adelante la señora Florencia Maistegui desde los controles. Lo conduce el compañero Ernesto Cándido Ojeda, lo conduce el compañero Manuel Pedreira, lo produce y diseña la imagen el compañero Enrique Juan Box, y también en la conducción y producción general quien les habla, Pablo Núñez. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar siempre. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas, sus despachos, sus oficinas. Muchas gracias a los oyentes del interior y muchas gracias a los oyentes de este querido Buenos Aires que curiosean a ver qué es lo que está pasando en el campo argentino y específicamente con los trabajadores agrarios. Hoy es un día especial para nosotros. Habemos muchos en esta tierra sudamericana que creemos que San Martín es un personaje clave en nuestra historia política, en nuestra historia social. Hoy se recuerda su paso a la inmortalidad, como nos enseñaban en la escuela. Vamos a tener en la segunda media, vamos a tener una pequeña clase como acostumbramos a hacer, tal vez un poquito más breve, una pequeña clase con una mirada política de nuestro querido José de San Martín, el padre de la patria. Yo sé que hay muchos, sobre todo en el campo popular, belgranianos, pero la figura de San Martín es ineludible y es imposible no querer a un hombre con tantas virtudes y a un hombre tan común, siendo tan especial, también tan común. Después, bueno, hay una noticia importante que es la reforma laboral que se está viniendo. Eso yo quiero decir dos palabras antes de pasar a la editorial a Ernesto, que Ernesto es quien como siempre va a fijar el eje de nuestro programa, que es el trabajo rural, pero no está despegado de esto, esta reforma, esta maldad jurídica que se viene adelante. Este gobierno no va a economizar esfuerzos para seguir aplastando a la clase trabajadora. Yo, algunos oyentes saben, soy abogado laboralista, entonces, bueno, para mí es un tema ineludible, primero por la indignación que me provoca. ¿Qué se le puede decir a los trabajadores sin caer en el aburrimiento jurídico? Todos estos contratos que vienen son todos los llamados contratos basura, son una reedición de los contratos de los 90, que no prosperaron en su momento, no tuvieron éxito, gracias a Dios y a la Virgencita de Cacupé en la legislación argentina. Pero bueno, ahora vienen legitimados por la maldad que los vota y vienen también legitimados por un fraude. ¿Qué tiene que hacer un trabajador? Tiene que siempre estar atento a sus derechos. Yo no le voy a decir al trabajador salí a pelear y a plantarte delante del patrón, porque no soy nadie para jugar con la mesa de nadie. Todos sabemos que el trabajador lo que tiene es necesidad de trabajar. Entonces el trabajador no es que se queda callado porque es estúpido ni porque es cobarde. Se queda callado porque no puede jugar a perder. Ningún trabajador, sobre todo cuando tenés familia, o sea, está todo muy lindo, pero no se puede tirar atrás. ¿Cuál es el mensaje? La unidad, compañeros. En todo caso, pongan las responsabilidades en su dependencia sindical. Yo no estoy de acuerdo con atacar a los sindicatos. Nada es perfecto, solo Dios es perfecto, dice el Padre Francisco. Así que no vamos a dedicarnos a cuestionar a cada
unidad sindical. Yo, por supuesto, para mí hay dos que son perfectas, que son Atre y Suor, pero después de eso yo, no, ni siquiera a Atre ni a Suor le busco perfección, porque 2x3 tenemos roces por cuestiones de desarrollo y de gestión. Pero es a su sindicato donde deben recurrir, donde deben fijarse, que no haya un buche, porque después los delatan y se quedan sin trabajo, tienen que tratar de unirse con mucho cuidado. Yo no les propongo como abogado laboralista la cuestión heroica, porque esto es como la guerra, seamos heroicos, vayan ustedes. Sí, tienen que poner al máximo las herramientas que tengan, que siempre son pocas, porque el pobre siempre tiene pocas herramientas, buscar su sindicato, buscar otro sindicato, ¿sí? Si el que está por ahí no es lo suficientemente combativo, ustedes se sienten desprotegidos, hay sindicatos por actividad, hay sindicatos por oficio, hay sindicatos por empresa, hay distintas formas de asociación para proteger los derechos de los trabajadores. Búsquenlas con prudencia, únanse, conversen entre ustedes. Estos son momentos muy críticos, compañeros, se los digo ya no como bueno, no me puedo desprender del rol de abogado, pero se los digo con todo cariño, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la editorial del secretario general de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta, el compañero Ernesto Cándido Ojeda. Compañero, bueno, bien, la aclaración y el mensaje de protección y de orientación para los trabajadores con esta amenaza que cada vez deja de ser un anuncio para empezar a ver una decisión muy firme de este gobierno de ir por los derechos de los trabajadores. Pero ese no va a ser, muy bien digo Pablo, ¿no? Es un tema que ojalá esté presente en todas las mesas, en todos los hogares, en los lugares de trabajo, porque nos van a tomar desprevenidos. Son tantas las medidas contra los derechos del conjunto de la sociedad y de los trabajadores que se puede llegar a producir una especie de cansancio colectivo y una desorientación en cuanto a la forma de resistir estos ataques y eso algunos que tenemos algunos años sabemos que termina siendo una especie de no indiferencia pero sí impotencia individual y colectiva, ¿no? Esto lo hemos vivido en la década del 90, hemos visto cómo resistió en la primera instancia el conjunto de gremios y trabajadores, pero a partir de la abrumadora puesta en escena de medios de comunicación que le indicaban a la sociedad las ventajas y las buenas noticias de ese mundo maravilloso que iba a venir cuando se venda todo el patrimonio nacional, y después que el Parlamento también coquetee y haga juegos artificiales como lo hizo en la década del 90, cuando nos dimos cuenta se generó un cansancio, y eso generó una derrota que trajo un costo muy alto al conjunto de la sociedad, al patrimonio del conjunto de la sociedad, que eran sus empresas, una desindustrialización que generó millones de puestos de trabajo tirados a la basura, y una situación de indigencia, de pobreza y de desgracia del conjunto del pueblo argentino que no... Y lo digo de nuevo como si no fuera, como si a veces redundamos en este tema de los 90, pero me parece que es oportuno en estos tiempos trabajar mucho sobre este tema, actualizar la memoria y poner en discusión el tema. No es el motivo no es el tema central de la editorial, pero es un momento realmente preocupante, el avasallamiento y la impunidad con que avanza este gobierno, porque seguramente después hablaremos con Manuel o entre los tres sobre el comportamiento en el último acto electoral, también, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de que es competencia y nuestra tarea de poner
el centro de la atención en esta horita que nos toca en nuestra radio Rebelde y en nuestro programa. La preocupación que siempre tenemos es de poner en agenda, de transmitirle a ustedes nuestra preocupación y lo que acontece en nuestro mundo de trabajo, en nuestras provincias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros pueblos del interior del país. Para nosotros es el 25 de agosto, un día que va a marcar un antes y un después en el movimiento obrero, y va a marcar el 25 de agosto un antes y un después, porque no hay en la memoria un acontecimiento de organización sindical, de respuesta organizada de los trabajadores, con representación orgánica, que tengamos memoria nosotros en cuanto a la organización sindical del mundo del trabajo en el sector agrario, porque siempre fue una sola organización. Antes fue FATRE y después, ahora hace varios años, UATRE. Y nosotros, a sabiendas y con absoluta conciencia de lo que el derecho laboral, la estructura legal que Perón protegió al conjunto de los trabajadores a través de la ley de acciones sindicales, fortaleciendo la actividad y la responsabilidad sindical, en nuestra actividad en el agro, no nos vamos a cansar de explicar esa fortaleza, ese instrumento que significa la unión o la representación sindical, leída, analizada y reconvertida en manos de las patronales, de una patronal inteligente, porque que sean brutos, que sean violentos, que desprecien al conjunto de los trabajadores agrarios, no quiere decir que no sean inteligentes. Tienen sus cuadros técnicos, tienen sus profesionales, y han hecho de una fortaleza de los trabajadores una herramienta que no está en manos de los trabajadores, sino una herramienta que está en manos de las patronales, que es la unión de trabajadores de la actividad rural, que es UATRE. Esto yo lo quiero subrayar, porque el 25 se conforma la Federación de los Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria. Esto va a acontecer en el marco de la Corriente Federal de los Trabajadores, que, como sabrán todos, pero lo mismo lo aclaramos, es una cantidad de sindicatos que está que funciona dentro de la orgánica de la Confederación General del Trabajo, y que, a diferencia del triunvirato, los que estamos en la Corriente Federal de los Trabajadores, pugnamos por la unidad del movimiento obrero, y la particularidad tal vez nuestra es que el programa de la unidad de los trabajadores tiene que estar acompañado de un programa, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza, lo que nos diferencia del triunvirato. Con respecto al tema del nacimiento de nuestra federación, nuestros gremios son gremios que algunos de nuestros gremios lo construimos nosotros en todo este periodo del gobierno de Néstor y Cristina, y otros gremios fueron normalizados porque venían de un proceso por el cual, como dije anterior, las patronales tomaron a una fortaleza de los trabajadores, la convirtieron en su herramienta. Esto significa que muchas organizaciones a lo largo de los últimos años dejaron de existir, porque justamente desde los organismos competentes, el Ministerio de Trabajo, se incentivó y se decidió de que esas organizaciones no tenían que existir, no se les daba legalidad, ¿no? Se las excluía de todo intento de representación sindical, y por lo tanto se terminó consolidando una sola representación. Nosotros lo que hemos hecho un esfuerzo extraordinario para poder organizarnos. Estos sindicatos
que conforman la naciente Federación de Trabajadores Agrarios SUOR, los compañeros de Bahía Blanca, que son los compañeros del fruto hortícola, los compañeros de Nuevo Cuyo, que es de la actividad primaria también, A3, del cual nosotros en Salta somos los que normalizamos, yo soy el secretario general, SUOR de Misiones, y UDETA, que es un sindicato por empresa de la provincia de Buenos Aires. Estas organizaciones van a marcar un antes y un después, decíamos, por el hecho de que por primera vez nos proponemos representar al conjunto de los trabajadores, y por primera vez acontece que este apabullante reconocimiento público de que el trabajo agrario está desaparecido intencionalmente porque sus dirigentes no lo han puesto en la agenda y porque sus dirigentes han claudicado ante las patronales en los últimos por lo menos 30 años seguramente, y el hecho de que hemos tomado una decisión de representar a trabajadores que han quedado totalmente fuera de la representación, no solamente de la CGT, sino de las regionales del interior y de la actividad frente al sector privado. De manera que para nosotros el nacimiento de la Federación de Trabajadores Agrarios viene a ser el fin, la finalización de una etapa artesanal, marginada, sin voces en los medios, y sin reconocimiento dentro de las estructuras del movimiento obrero. El hecho de que la Corriente Federal nos incluya dentro de su organización, de su estructura, es un paso importante porque estamos hablando que estamos dentro de la CGT. Y no tanto por nuestras virtudes, sino por el desprecio que tiene la conducción de UATRE por el derecho al trabajo. Hoy nos encontramos con que en la CGT no hay representación de los trabajadores agrarios. Es decir, UATRE ha decidido judicializar el triunvirato, y no solamente eso, sino que organizar un partido político que se fue por lo menos de los movimientos nacionales, y en este caso en el peronismo, digo. De manera que bueno, esta noticia de que del 25 de agosto nace la Corriente Federal de los Trabajadores, nosotros la vivimos como un dato importante, como la culminación de una etapa y el inicio de una nueva responsabilidad en un momento donde no es el mejor momento para los trabajadores. Así que yo quería hacer eje en eso, de alguna manera en los futuros programas estaremos desarrollando el programa de la Federación y las diferentes tareas de cada uno de los sindicatos. Bueno, buenísimo el editorial. Después, esto es el 25, es el viernes que viene, ¿no? El viernes. El viernes que viene ya. De la semana que viene. El viernes de la... Claro, no mañana, el otro. Claro. De mañana en 8, dijo el paraguayo. Exacto. Es una buena expresión, ¿eh? El paraguayo dicen de mañana en 8. Entonces, de mañana en 8, invitamos a los compañeros que están escuchando que quieran asistir, ¿no? Discépolo 18:38 a las 15 horas. Y de paso llevan los juguetes para Gaby, Gabriela Rearte, que está esperando ahí. Le llevan juguetes, algunos muchos, otros pocos, pero los juguetes están llegando, los pibes están esperando, y como siempre convocamos con solidaridad y no con caridad, llevar esos juguetes, y vamos, asistimos al acto, presenciamos, damos nuestra opinión, y ahora escuchamos la música acorde al día que estamos atravesando. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el General. Con su lucha y su coraje,
Él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Desde chico fue valiente cuando en África peleó, y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir? Al evocar a aquel valiente, San Martín el general, el gran héroe que con su lucha nos diera la libertad. ¿Qué tiene la chacarera que también me hace decir que allá en 1814 en Ciudadela formó un fortín para entrenar a sus soldados y al enemigo vencer, forjando así nuestra patria y las cadenas romper? Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal. Hiciste libre a la América con tu genialidad militar. Fueron siempre los mediocres los que envidiaron tu accionar. Los traidores y los cobardes te persiguieron hasta el final. Por eso cuando me acuerdo del teniente coronel, el orgullo inunda mi alma. Mi admiración no tiene fin, porque conozco toda tu vida, José Francisco de San Martín. El combate de San Lorenzo fue el comienzo de tu acción. Luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general. Toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Bueno, muchas gracias, Florencia, esta linda chacarera. Comentábamos que suena muy linda la chacarera con el violín, ¿eh? Le da una dulzura a la música muy, muy agradable. Bueno, creo que dada la editorial de Ernesto y la introducción que hizo Pablo respecto de la problemática gremial, podemos dejar digamos, sentado de que la lucha por la vigencia de los sindicatos es central en la supervivencia del trabajador como ser social en la Argentina. Creo que eso es básico. Creo que otro tema que vamos a tener que abordar es lo que sucedió el domingo, que es un hecho, creo que al que hay que prestarle mucha atención, porque se jugaron fuerzas muy poderosas detrás de toda la puesta en escena para tratar de generar una celebración y sobre todo evitar de que quedara claro cuál era el resultado en la provincia de Buenos Aires, que era de alguna manera la madre de todas las batallas. Y creo que hay un tema que abordaremos en algún momento cuando nuestro conductor nos diga upa, que es lo que está sucediendo en este momento en Barcelona, que es un atentado en el cual están confirmados 13 fallecidos, pero se está hablando de muchos más, porque hay más de 78 heridos por el paso de un vehículo en una rambla que estaba atestada de gente, que es un tema que no podemos pasar por alto. Respecto de lo que hablábamos, lo que sucedió el domingo, me parece que hay todo un desarrollo de
la inteligencia de este gobierno, que busca permanentemente generar, digamos, una psicosis o una psicología de la resignación. Creo que ese es un poco el objetivo, de aceptar mansamente situaciones que son absolutamente inaceptables, como es la manipulación de datos en una elección, que ya están quedando, digamos, en evidencia. Creo que muestra, por otro lado, no un sentido de desprolijidad. Yo recordaba un poco, tratando de hacer algún paralelismo, digamos, en algunos otros momentos de la historia, y yo creo que con estas elecciones se hizo lo que se hizo después. Hace un rato hablábamos de la batalla de Pavón, y cuando los unitarios en la Argentina finalmente se sacan del medio Urquiza, que fue, digamos, el hombre útil a un objetivo, lo que hicieron inmediatamente los unitarios fue pasar a degüello, porque así fue como lo hicieron, a prácticamente la totalidad de los caudillos federales que quedaban, digamos, en las provincias, entre ellos el más recordado Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, de una manera salvaje. Bueno, de esa misma manera, en las elecciones, este gobierno se impidió, digamos, mostrar lo que es la consolidación de una fuerza política, porque esto hay que reconocerlo. Yo soy un negado de no admitir cuáles son las situaciones reales, porque negando las situaciones reales evitamos entender la realidad y evitamos buscar las estrategias que nos permitan salir de esa situación. Cambiemos ha avanzado, ha consolidado una fuerza política, ese era, creo, su objetivo principal. La ha consolidado en aquellos territorios que le interesaba consolidarla, como son todas las provincias granarias, y además ha consolidado en las zonas urbanas. Creo que sobre este tema, para volver a devolverle a Florencia lo que es de ella, que es el aire, sería bueno analizarlo después. Sí, seguro. Y ahora será Bolívar el que siga esta tarea. Argentina, Chile y Perú ya tienen propias banderas. La vida y la libertad no son cosas de unos pocos. Desde O'Higgins a Cabral lo logramos entre todos. Pueyrredón y Chilaver, patriotas que luchan duro. Sapiola, Holmer, Soler, no olviden a Monteagudo. De ellos y muchos más depende América entera. Remedio, Fray Luis Beltrán, Alvear, Rodríguez, Las Heras. Desde el 12 al 22, una década de mi vida, de lucha y revolución. Es hora de la partida, ya habrá niños como yo, que alcen por mí la espada, diciendo seamos libres, lo demás no importa nada. Ninguna nación, imperio ni rey nos puede imponer qué hacer ni pensar. El libertador por hoy les dice adiós, a descansar. AM740. Y Radio Rebelde. Alta Radio. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Los jueves a las 19 horas, de este lado de la grieta, con Carlos Montero, Estanislao Grassi y Camila García. Un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, paseando por el resto del país. El Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de nuestra historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1.
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Daniel Schnittmann es la voz y la opinión. Periodismo judeo argentino independiente. En Radio Rebelde AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo argentino independiente. AM740. Y Radio Rebelde. Alta Radio. Fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Selva, noche, luna, río. Bueno, ya nos devolvió Florencia el aire y bueno, me parece que sería bueno terminar un poco lo que veníamos desarrollando respecto a lo que sucedió el domingo, en el sentido de que a mí me parece que este gobierno, digamos, representa en estas elecciones un poco, sin el uso de la violencia que conocemos del pasado, una metodología que es bastante salvaje y desprolija, pero que tiene su efecto, digamos, en el conjunto de nuestro pueblo. Hay que reconocerlo. Me parece que ellos han consolidado una fuerza, como venía diciendo, tienen claro predominio en las provincias que son productoras de grano. Ahí, afortunadamente, y con una actitud ejemplar que a mí me resulta necesario reconocer y destacar, que fue la de Agustín Rossi, que se cargó la campaña a sus espaldas y levantó un resultado, digamos, caminando toda la provincia, recorriendo pueblo por pueblo, mostrando una coherencia que no han mostrado otros en esa misma provincia. Y creo que ese es un valor agregado, digamos, a la construcción política, que recupera las viejas tradiciones del peronismo, que es ir a dar la cara con aquellos que son los compañeros, que son nuestro pueblo y que son los que de alguna manera necesitan de nuestra voz para saber que no están solos. Me parece que la tarea de Agustín en una provincia agropecuaria tiene un doble mérito. Seguramente de acá a octubre tendrán que repensar la estrategia, porque no creo que el gobierno se quede tranquilo con ese resultado y seguirá operando. Y por otro lado, en las grandes ciudades, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, Mar del Plata, hasta donde vemos los escrutinios no se han modificado los resultados. Y creo que esto es un hecho que hay que reconocerlo. Nosotros tenemos una postura política, defendemos, digamos, 12 años de un proceso de recuperación de derechos. Vemos a un gobierno que está tratando de ir esmerilando, sino definitivamente desplazando y retirando y quitándole a nuestro pueblo derechos que había ido adquiriendo en este tiempo, y lo hace de una manera sutil, aparentemente indolora, y creo que quiero unir esto con lo que decía Ernesto respecto de la importancia del movimiento sindical, porque es en definitiva la tarea colectiva la que va a permitirle a nuestro pueblo salir, digamos, de esta situación en la que nos está metiendo el gobierno de Cambiemos. Por otra parte, creo que también el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires demuestra que las acciones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, que fue el que comenzó entre el 2003 y el 2015, han dejado, digamos, una huella que muchos sectores reconocen como un sentido y como
como una experiencia que no se quiere perder, y creo que esa es la tarea que hay hacia adelante. Ahora solo queda poner en evidencia, digamos, todo lo que han sido las maniobras y tratar de alguna manera de ponerlas en evidencia para evitar de que en octubre, que es donde en definitiva se juegan las bancas, vuelva a suceder una situación como la que se dio en esta elección. Por lo que creo el campo nacional y popular se va a consolidar. Creo que Cristina tiene muy claro que hay que hablarle al conjunto de la población. Es necesario tener un mensaje amplio y contenedor porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Y como creo que decía mi querido compañero Pablo la semana pasada, hay mucha gente que tiene sueldo de obrero y tiene voz de patrón. Bueno, hay que empezar a ayudar a todos esos compañeros a que entiendan de que la realidad se construye con los pares y no con los desiguales. Así que esa también es una tarea que tenemos que rescatar de acá para adelante. Yo lo veía a Marcos Peña. Qué cara dura, Manolo. No les importa. Muy cara duras son. Cómo arman todo. Bueno, pero hoy discutía con Ernesto antes de venir para acá, hablábamos de ideología y ¿viste? Yo discutía y decía, esto es marketing. No cautivan. Hay mucha gente, tienen ese tercio duro que es el argentino turro, malvado, que lo tienen asegurado, pero el resto lo cautivan con el marketing, con el show, con el cotillón. Sí. Yo creo que se cautivan con el marketing y con el cotillón, y también, digamos, a veces ayudan nuestras propias debilidades, ¿no? O sea, un poco lo que insinuamos todos es las organizaciones libres del pueblo están ahora en un proceso tienen que entrar necesariamente en un proceso de readecuación a las condiciones actuales, porque si no, digamos, el show va a continuar y eso no va a dejar nada bueno por delante. Ya sabemos que ha habido algunos intentos dentro de lo que era el triunvirato de la CGT por tratar de planchar la movilización del 22 de agosto, como decía algún compañero, es una movilización, nada más. Ojo, ojo, no. Ahora salieron los era decir que hay que respetar la voluntad popular, que ellos no pueden estar en contra, que el pueblo le dio su apoyo. Flaco, vos no representás la voluntad popular, representás un sector del pueblo, que es el de los trabajadores, que al decirle al de empresariado le hubieras dicho que respete la voluntad popular cuando estaba Cristina en el gobierno, o a la patria financiera decirle que respete la voluntad. Vos tenés que defender a un sector. Es como los abogados no asistimos a la justicia, pero la justicia es un problema del juez. A mí me interesa defender los intereses de mi representado, de mi pupilo. Claro, por supuesto, creo que ese proceso se empieza a hacer mucho más visible con la presencia, digamos, dentro de la propia CGT, todo un sector de dirigentes y de organizaciones gremiales que entienden, digamos, que los conceptos de unidad no se construyen sobre la base de situaciones formales, sino se construyen sobre la base de ideas y de propuestas que reúnan, digamos, voluntades atrás de objetivos. Y ese planteamiento, digamos, que hizo en su momento cuando se creó la Corriente Federal de Trabajadores, que participó del Congreso Normalizador de la CGT, que no aceptó cargos porque no estaba de acuerdo en que el problema era repartir cargos y no era discutir programas, es lo que pone en tensión la situación, digamos, de todo lo que es el movimiento obrero organizado en un momento, digamos, donde la oligarquía y los sectores dominantes de este país avanzan sobre los derechos del pueblo, porque es evidente que todos los desaguisados económicos se van a ser facturados al sector popular, digamos. Acá no va a haber reducción de decir, aumento de retenciones o quita de recursos económicos a los sectores dominantes de la economía. Todo lo que haya que resolver en términos económicos y que implique adecuar la economía, se lo van a facturar a los 40 millones de argentinos. Esta es la realidad, digamos, que tenemos nosotros por delante. Manuel, vos tenés niños.
Bueno, tengo en la categoría de niños tengo 2 nietos. Uno en realidad, porque el otro ya tiene 21 años. Claro, exactamente. El domingo es el Día del Niño, así que el dedicado va a ser para los niños. Para los únicos privilegiados. Para los únicos privilegiados que este gobierno se obstina en perjudicar. Los niños. Va a ser un día, va a haber eventos, ¿no? En País por Berazategui. Sí, hay, bueno, en Berazategui hay varios eventos y algunos se suman, digamos, a los que hay. La Secretaría de Cultura creo que tienen algunas actividades de teatro, y el tema es que también hay una muestra de artesanías, que generalmente los eventos más lindos se hacen en el centro de Vicenzo, que está ocupado ahora precisamente por una muestra de artesanía que termina el domingo. Así que supongo que el Día del Niño, si toca Día con Sol, se va a hacer a puertas abiertas en algún lugar que no lo tengo ahora claro. Pero es la que se mueve siempre con eso, la Secretaría de Cultura del municipio de Berazategui. En Esteban Echeverría también va a haber eventos en la plaza. Lo más llamativo y lo más preocupante de este Día del Niño, es que muchos eventos van a ser para que los chicos puedan tomar un chocolate y comer algo. Lamentablemente es así. Sí. No va a ser solamente vamos a un festejo, sino que muchos papás y muchos niños van a tener, en esta ocasión, van a ir por el chocolate, y eso se va a ver mucho en esta tercera sección, en este cordón, y bueno, en el interior, que ni a veces no tiene recursos ni siquiera para hacer eso. Pero bueno, vamos amalgamando el recuerdo a San Martín y el Día del Niño. Vamos con un tema musical dedicado. Esta vez no hacemos dedicado a un oyente, hacemos dedicado a los niños de nuestros oyentes. Sueña el niño José, sueña con ser un soldado y en un caballito blanco ir por los Andes nevados. Duerme niño José, ese día llegará. Niño de Yapeyú, sueña con la libertad. El niño José, cuando sueña se sonríe, sueña con las 3 banderas de Perú, Argentina y Chile. Duerme niño José, ese día llegará. El niño de Yapeyú sueña con la libertad. Por fin tenemos enganchado, nos costó un montón el teléfono, tenemos enganchado. 40 años, secretario de organización de la Martín Fierro, ya nos va a contar qué es, pero primero nos va a contar una visión política en el recordatorio a San Martín. Un cuadrazo lo define nuestro compañero Ernesto Ojeda. Nahuel Baby, buenas tardes, ¿cómo estás, compañero? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpas porque, andaba con el teléfono descargado y enquilombado, me costó recibir el llamado. Muchas gracias por atendernos, Nahuel. Sabemos que estás preparando muchas actividades, pero queremos que nos digas en 5 minutos un resumen del peso político que tiene este padre de la patria suramericana que es José de San Martín. Te escuchamos como alumnos aplicados que somos. Cuánta responsabilidad me cargas en esto. Seguramente lo podemos ir armando juntos, ¿no? Pero yo creo que San Martín tiene, en este aniversario, ¿no?, que se festeja, hoy es 17 de agosto, se cumplen un aniversario de la muerte de San Martín, que fue en 1850, o sea que vamos a hacer casi 167 años de la muerte de San Martín. Y creo que San Martín tiene una vigencia muy importante, porque fue uno de los exponentes más claros, tal vez el mejor, tal vez uno de los mejores, que llevaron adelante las luchas de la independencia, las luchas de la liberación, con una concepción de patria americana, ¿no?, que
a veces se pierde también un poco de vista, de que en ese momento aquellos que buscaban independizarse de España tenían una visión del continente de manera completamente integradora, ¿no? Como en algún momento planteó también Perón, el continentalismo, como planteó el Che Guevara, la mirada de los estados latinoamericanos, y como también plantearon hace muy pocos años esos fenómenos que tuvimos al frente de nuestros países, como fueron Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales, Correa, que también plantearon que sin unidad de los países latinoamericanos no había ninguna posibilidad de salir todos juntos de esa presión tan fuerte que ejercen los imperialismos sobre nuestros países, ¿no? Recordemos que en esos años en los que estaba San Martín luchando en nuestro país, estamos hablando de que San Martín llega a Buenos Aires con 34 años, en 1812, crea el regimiento de granaderos a caballo, que tuvo su primer bautismo en el combate de San Lorenzo, ¿no? Ahí en la orilla del río Paraná, donde se destaca salvándole la vida a Facundo Cabral, ¿cómo es? Sí, Cabral, soldado heroico, ¿no? Sargento Cabral. El sargento Cabral, ahí está. Y que más tarde, digamos, se le encarga la jefatura del Ejército del Norte, porque, bueno, Belgrano venía intentando derrotar a los realistas por el norte de nuestro país, había intentado llegar hasta el Alto Perú, que es la actual Bolivia, y había tenido que retroceder frente a la resistencia que habían opuesto los realistas. Entonces se le encargó a San Martín que reemplace a Belgrano en la jefatura del Ejército del Norte, y ahí se dio cuenta de que era muy difícil llegar hasta Lima, el centro de los realistas, haciendo el camino que venía haciendo Belgrano, que era de subir por el norte, ¿no? Entonces San Martín concibe un plan continental, entiende que el triunfo de la Guerra de la Independencia se va a lograr con la eliminación total de los núcleos realistas, que estaban asentados sobre todo en Lima, en la capital de Perú, y entonces se hace nombrar gobernador de Cuyo. Y ahí prepara el Ejército de los Andes, el cual es el principal responsable, ¿no? Y cruza la cordillera, y desde ese lugar sorprende al enemigo realista, porque la verdad que no lo esperaban que entrara por Chile, y libera el país trasandino, hermano hermano nuestro, ¿no? Como el país de Chile, y desde ahí se embarca y llega a Lima a través del mar, donde derrota definitivamente al poder español, que quería que Argentina sea una colonia, ¿no? Que nos dirijan desde España, que nos tengamos que subordinar, que no podamos tener sueños propios, que no tomemos nuestras propias decisiones. Y entonces nosotros rescatamos a ese San Martín, ¿no? El que espada en mano construye ejércitos, el que espada en mano obliga a los hacendados, a los terratenientes a colaborar financieramente para emprender esta campaña, porque aquellos que gobernaban en Buenos Aires la verdad que mucho interés no le ponían, y sobre todo no le ponían plata. Entonces San Martín se las tiene que rebuscar y construye un método de donaciones forzosas, ¿no? Con lo cual equipa su ejército de los Andes, donde había un componente muy importante de pueblos originarios, ¿no? De los indios, de aquella zona de la Patagonia, que se dieron cuenta que con San Martín podían ser libres y que podían luchar, que podían tener sus propias reivindicaciones. Entonces tenemos un San Martín que piensa una estrategia continental, que libera Chile, que libera Perú, que se encuentra con Bolívar, y unifica los ejércitos de la independencia, ¿no? Cuánta generosidad en San Martín en unificar y entender que Bolívar tenía mejores condiciones para llevar adelante la lucha, y finalmente se retira, no sin antes dejar una enseñanza muy fuerte, ¿no? De que la pelea más importante que nosotros tenemos, y que esa pelea llega a la actualidad, es por la liberación nacional y por la independencia de nuestro continente, ¿no? Que sin esa liberación y sin esa independencia, ningún país va a poder cumplir sus sueños de soberanía, su independencia económica, su justicia social. Y él nos deja esa enseñanza, ¿no? De un hombre muy valiente, muy estricto, muy de ponerle disciplina al ejército. Él construye un ejército prácticamente de la nada, y un hombre que tenía una claridad y que sabía perfectamente contra quién tenía que pelear, porque más de una vez
lo llaman de Buenos Aires, los unitarios, y le piden de que él diera vuelta a las armas y sofoque las rebeliones que se estaban produciendo en las provincias de los caudillos federales. Y él dice que de ninguna manera va a usar las armas argentinas contra sus propios hermanos, ¿no? Y cuánta verdad tenía en ese momento y qué distinto ha sido la historia posterior, ¿no? Del siglo XX, del ejército argentino, que lamentablemente se ha destacado por poner las armas contra el pueblo y no por ser parte de un proceso de liberación nacional, ¿no? Así que nosotros reivindicamos ese San Martín, el militar, el político, el estratega, el patriota, el que pone el ejemplo en el combate, el que va adelante en la lucha, el que tiene una mirada continental, el que entiende cuál es la contradicción que rige a nuestros países entre el imperialismo y el pueblo, y aquel que poco tiempo antes de morir, comprendiendo la pelea que se estaba llevando adelante en Argentina, le deja su sable, ese sable heroico, ese sable de la independencia, el sable que lo llevó victorioso por los distintos países del continente, se lo cede a Rosas, ¿no? A Juan Manuel de Rosas, que estaba llevando una pelea similar a mediados del 1850, un poquito antes, entre 1830 y pico, 1840 y pico, frente a toda la presión que estaban oponiendo nuevamente los unitarios apoyados por el imperialismo inglés. San Martín, como último gesto, dice que ese sable le corresponde a Juan Manuel de Rosas porque encarna los ideales americanos, el macho de América, le decían también a Juan Manuel de Rosas, encarna los ideales americanos y que ese sable tiene que estar a disposición de esos ideales que son por los cuales él luchó, por los cuales en ese momento estaba luchando Rosas, por los cuales después luchó Perón y por los cuales después lucharon Néstor y Cristina, ¿no? Mientras fueron presidentes en nuestro país junto con otros presidentes latinoamericanos, y son los mismos ideales que hoy tiene la Martín Fierro y que tienen miles y miles de compañeros de distintas agrupaciones y pertenecientes al campo popular, ¿no? Que son los ideales los mismos ideales de independencia y de libertad y de construir una patria grande, ¿no? Una patria hermosa que permita la unidad de los distintos pueblos del continente. Compañero, hiciste un apretadísimo resumen y realmente muy claro. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Te dejamos que sigas con las pequeñas tareas sanmartinianas, porque no solamente es cruzar los Andes, sino también es el trabajo que estabas haciendo cuando nos encontramos hoy en la fundación y no accediste a darnos la nota. Te agradecemos muchísimo. Queda pendiente lo que te había pedido que me expliques y nos expliques qué es la Martín Fierro. Queda pendiente esa aclaración política. Dale, muchísimas gracias y para la próxima y cuando quieran, a disposición para poder conversar, que siempre es muy lindo. Te tomo la palabra y te vamos a traer acá. Y acá los compañeros Manolo y Ernesto te hacen llegar su saludo y también su agradecimiento por estar con nosotros. Se nos termina el programa. Dale, así que muchísimas gracias por la posibilidad de participar. No, gracias a vos, Nahuel. Un abrazo enorme, compañero. Otro, hasta luego. Saludamos. Grande, Nahuel. un compañerazo, un cuadrazo, como decís. Sí, lo quiero mucho y lo respeto mucho. Un joven compañero de la Martín Fierro, sí. Tenemos muchos oyentes que nos siguen, sobre todo, bueno, de todo el país, no te iba a decir sobre todo acá de Buenos Aires, pero también del interior del país. Fiambrino, ¿te suena Fiambrino? Fiandrino. Fiandrino, está familiarizado. ¿Y a Diego Re? También. ¿Lo conoces? Sí. Es de Facebook. De Facebook. Bueno, Diego Re no se pierde un solo programa nuestro. ¿Y necesitas un asesoramiento profesional, un abogado, una cosa así? ¿No necesitas un jujeño? Cuando vaya a Jujuy. Martín Asís, ¿lo conocés? Sí. Sí, también lo conozco. ¿Y Pollío? No, a ese no lo necesito, ese atiende locos. Ahí vamos, el programa y su equipo, Sí. Bueno, ahí tenemos un montón de amigos, sabemos que nos escuchan, que nos siguen. Así que, ¿Humberto lo conoces, Humberto? Es un tachero que ahora está recorriendo Buenos Aires con nosotros en su radio. ¿Y Forquera? Ese es un médico, el Toto. Es un médico mendocino que realmente no atiende. Los pacientes de él están muertos todos, porque es un patólogo.
Así que... Guarda que puede atender a algunos vivos, che, las biopsias también las hacen los patólogos, no le mates a todos los clientes, por favor, a todos los pacientes. Él me comentó que atiende solamente muertos, así que es un médico que hay que tener más lejos que al resto. Bien. Para todos ellos, para los que nos escuchan, para los que se comunican, para los que nos llaman y para los que nos llaman en privado también, Un fuerte abrazo. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y vamos a reanudar eso que hicimos de ir invitando de a uno para que conozcan la radio. Sí. Vamos a dejar pasar unos días, un par de semanas y después Forquera estuvo acá, el doctor Forquera estuvo. Sí, curioso el hombre. Se vino desde Mendoza y se dio una pasadita, los saludamos, no quiso salir al aire. Después otro compañero que no tengo presente también, otro oyente también estuvo, así que vamos a reanudar esta vieja costumbre. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Decimos chau, Manuel. Sí, señor. Deseando larga vida y prosperidad. Nos vamos, muchas gracias. Es todo tuyo, Florencia. En lo profundo, en lo alto, en la flor, en el adiós, en la sonrisa del niño, en el beso y el dolor, tiene sentido la vida cuando está llena de amor. Hablémonos frente a frente, sin esquivar las miradas, sin engaños ni mentiras, confiemos en la palabra. Tiene sentido la vida si no se anda en cosas raras. No cuesta nada empezar, no cuesta nada intentarlo. Los valores están dados, empecemos a encauzarlos. Tiene valores la vida, empecemos a juntarlos. Solía decirme que pa' todo no es la suerte, que a fierro mata un día, fierro también se muere. Tiene sentido la vida si llega tarde la muerte. Caminos de ausencias largas, callejones sin salida, diariamente así transita de un lado a otro la mentira. Tiene sentido la vida si encontramos la salida. Si educamos nuestros hijos y limpiamos nuestra casa, si ayudamos al vecino verás que existe una causa. Tiene sentido la vida, probarlo no cuesta nada.